biofísica es como la mezcla perfecta entre la física y la biología para entender cómo funciona nuestro cuerpo y los seres vivos. Nos ayuda a descubrir cosas increíbles como por ejemplo cómo se mueve el brazo usando las palancas del esqueleto, cómo circula la sangre por nuestro cuerpo o cómo mantenemos la temperatura ideal para vivir. También estudia cómo vemos y escuchamos, transformando señales en cosas que nuestro cerebro puede entender. Es así que se demuestra que la biofísica o la magia de la biofísica está presente en cada rincón de la vida. A continuación, la tabla de contenidos. El primer tema será palancas, presentado por Juan Corsi. El segundo tema será hemodinámica, presentado por Natalia Pérez. El tercer tema será termodinámica, presentado por Daniel Arville. El cuarto tema, la visión, presentado por Stephanie Hernández. Y quinto y último tema, la audición, presentado por María Paula Sanguino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible levantar objetos pesados con tu brazo? ¿O cómo puedes mantener tu cabeza erguida todo el día sin esfuerzo? La respuesta está en un sistema fascinante de palancas que lleva funcionando en tu cuerpo desde que naciste, es decir, las palancas anatómicas. Tu esqueleto no es solamente un soporte, es una sofisticada máquina de palancas que trabaja constantemente. Ahora bien, ¿qué es una palanca en el cuerpo humano? Una palanca es un segmento rígido que posee un punto de apoyo fijo alrededor del cual se puede realizar la rotación si se le aplica sobre ella una fuerza externa o interna. Elementos de una palanca. Fulcro, primero fulcro o punto de apoyo. Es la articulación o el eje del cual se mueve o gira la palanca. En el cuerpo humano las articulaciones funcionan como fulcro. Potencia. La potencia es el esfuerzo o potencia generado por los músculos para mover una carga o peso que ejercen los músculos encargados de producir los movimientos. Resistencia. La carga o peso que se mueve la palanca puede incluir el mismo peso del cuerpo o objetos externos y es la fuerza a vencer. Existen 3 tipos de palanca, que son de primer género, segundo género y tercer género. Cada tipo de palanca es única y desempeña diferentes roles importantes en la biomecánica y su eficacia en las acciones diarias. Palancas de primer género. En las palancas de primer género, el fulcro se sitúa entre la fuerza y la carga, es decir, el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. Ejemplo principal en el cuerpo humano es la cabeza, donde los músculos de la nuca, que son los escleromastoideos, ejercen la fuerza y el mismo peso de la cabeza tiende a irse hacia adelante. El atlas, que es la primera vértebra cervical, es el punto de apoyo. Palancas de segundo género. Las palancas de segundo género tienen la carga entre la fuerza y el fulcro. Estas palancas tienen una mayor ventaja mecánica porque el brazo siempre será más largo, lo que le permite mover grandes pesos con un menor esfuerzo. Ejemplo principal en el cuerpo humano son los pies. Los gemelos son los que ejercen la fuerza, el tarso es donde se aplica la resistencia y la punta de los pies es el punto de apoyo. Palancas de tercer género. Las palancas de tercer género son las que tienen la fuerza aplicada entre el fulcro. Esto minimiza la velocidad y el rango de movimiento. Ejemplo principal en el cuerpo humano es el brazo, donde al flexionar el brazo, el mismo peso del brazo aplica una mayor fuerza para levantar el mismo peso del brazo. Imagina que la sangre dentro de tu cuerpo es como un río que fluye sin cesar. ¿Cómo es que ese río puede fluir sin desbordarse ni estancarse? Pues la hemodinámica es la ciencia que estudia la dinámica del flujo de la sangre dentro del sistema cardiovascular de nuestro cuerpo y cómo ésta se rige a través de leyes físicas. El corazón funciona como una bomba que genera la presión necesaria para que la sangre pueda vencer la resistencia que le ofrecen los vasos sanguíneos. Pero, ¿cómo es este sistema?
Bueno, y es que para entenderlo necesitamos primero comprender 3 conceptos claves. El primero viene siendo la presión arterial. La presión arterial no es más que aquella fuerza que genera el corazón cuando el ventrículo izquierdo de este se contrae, generando una presión normalmente de 120 milímetros de mercurio. Y cuando ese ventrículo que se contrajo se afloja, va a generar una presión de unos 80 milímetros de mercurio. Este gradiente de presión es el que le va a ofrecer la fuerza a la sangre para poder moverse alrededor de todo nuestro cuerpo en los distintos vasos sanguíneos. El segundo concepto vendría siendo la resistencia vascular. Esta no es más que la dificultad o resistencia que presentan los distintos vasos sanguíneos hacia el paso de la sangre. Acá entra en juego la ley de Pouse-Will, que nos dice que si tú agarras un vaso sanguíneo y reduces su diámetro a la mitad, la resistencia va a aumentar nada más y nada menos que 16 veces. El tercer concepto para que la sangre sea un sistema hidráulico perfecto es el flujo, que se calcula muy fácilmente porque es la presión dividida entre la resistencia. Ahora hablemos sobre cómo la sangre se mueve en nuestro cuerpo, y es que la ecuación de continuidad nos explica sobre el cambio de velocidad que sufre la sangre cuando sale de la aorta hacia los capilares. La aorta es la arteria más grande que tiene nuestro cuerpo y los capilares son muy pequeños comparados con esta. Sin embargo, son demasiados, lo que hace que su área total sea muchísimo más grande que el área total de la aorta. Es decir, la sangre cuando sale de la aorta pasa más lento por los capilares. Mientras que por otro lado tenemos la ecuación de Bernoulli. Esa ecuación nos explica los cambios de velocidad que hay en un vaso en específico. Por ejemplo, si tenemos una arteria que está tapada por una placa de grasa, por ejemplo, la sangre por ahí va a pasar muchísimo más rápido porque necesita mantener un flujo constante con los otros vasos del cuerpo. Es por eso que podemos escuchar ruidos en el estetoscopio si lo colocamos en esa arteria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cuerpo es capaz de mantener una temperatura perfecta de 37 grados centígrados sin importar si estás sudando o temblando de frío? Bueno, la respuesta está en una de las ramas más poderosas de la física, la termodinámica. ¿Pero qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia la relación entre el calor, la temperatura y otras formas de energía como el trabajo. Se enfoca en cómo la energía se transforma y se transmite de un sistema a otro. Termodinámicamente hablando, somos un sistema abierto, lo que significa que constantemente intercambiamos materia y energía con nuestro entorno. Por ejemplo, al consumir alimentos. Estos, a través de una serie de procesos metabólicos, darán lugar a energía en forma de moléculas de ATP, que a su vez serán utilizados para llevar a cabo cada una de nuestras acciones, desde respirar hasta caminar. Por otra parte, el cuerpo humano es considerado como un sistema homeotermo, es decir, tiene la capacidad de mantener una temperatura corporal constante, típicamente alrededor de los 37 grados centígrados, independientemente de la temperatura de su entorno. Esta capacidad es crucial para la vida, ya que las enzimas y reacciones bioquímicas que sustentan el metabolismo solamente pueden ocurrir eficientemente dentro de este estrecho rango térmico. El calor, que típicamente se confunde con la temperatura, es la energía térmica en tránsito que fluye de un sistema a otro con menor temperatura hasta que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Existen 3 principales formas de transferencia de calor. Empecemos por la conducción, que es la transferencia de energía térmica a través del contacto directo de las partículas de un material con las del otro. Por ejemplo, cuando tocamos un sartén caliente con la mano, el calor se transmite directamente a nuestra piel causando una quemadura. Por otra parte, la convección es la transferencia de energía térmica por medio del movimiento de un fluido, ya sea líquido o gaseoso. En el cuerpo humano, la sangre es un fluido, transporta el calor generado por el metabolismo de la parte más interna de nuestro cuerpo hacia la piel, ayudando a disiparlo al medio circundante. Y por último, la radiación, que es el único de los 3 mecanismos que puede darse sin necesidad de un medio físico, y se fundamenta en que cualquier objeto que tenga una temperatura por encima del cero absoluto emite constantemente energía en forma de ondas electromagnéticas, que al ser captadas por otro objeto o un cuerpo, la absorbe en forma de calor. La óptica biofísica estudia cómo interactúa la luz con los sistemas biológicos, particularmente con el ojo, para permitir la visión. El ojo humano funciona como un sistema óptico complejo formado por varias lentes que colaboran para enfocar la luz y formar imágenes nítidas en la retina. La primera estructura que encuentra la luz es la córnea, que actúa como una lente fija y proporciona aproximadamente 2/3 del poder total de reflexión del ojo. Esta estructura no cambia su forma, por lo que su función es constante en el proceso visual. Detrás de la córnea, el cristalino funciona como una lente flexible, cuyo grosor y forma pueden cambiar gracias a la acción de los músculos ciliares, en un proceso conocido como acomodación. Esta capacidad permite que el ojo enfoque objetos a diferentes distancias, ajustando la curvatura del cristalino. Sin embargo, con la edad, el cristalino puede volverse menos elástico, lo que causa una condición llamada presbicia, que dificulta el enfoque en objetos cercanos.
El proceso óptico fundamental en la visión es la refracción, que implica el cambio de dirección de los rayos de luz al atravesar diferentes medios con índices de refracción distintos, como el aire, la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Cada uno contribuye a enfocar la luz directamente sobre la retina, una capa de células sensibles a la luz llamada fotorreceptores, donde la energía luminosa se transforma en señales eléctricas. Estas señales viajan por el nervio óptico hasta el cerebro, que interpreta las imágenes. El sistema óptico del ojo está diseñado para minimizar aberraciones, aunque algunas desviaciones y distorsiones son inevitables debido a imperfecciones en la córnea o el cristalino. Afortunadamente, el cerebro es capaz de compensar muchas veces estas aberraciones para mantener una imagen clara. Desde la perspectiva biofísica, entender estos mecanismos es clave para diagnosticar y tratar problemas visuales comunes como la miopía. También es esencial para el desarrollo de tecnologías ópticas avanzadas, lentes correctivos y tratamientos médicos que mejoran la calidad de vida de muchísimas personas. La audición es un proceso complejo que combina la física, la biología y la mecánica para permitirnos percibir el mundo sonoro. El sonido consiste en vibraciones mecánicas, las cuales viajan por medios elásticos como el agua, el aire o los sólidos. Cuando algo vibra, genera ondas las cuales se propagan formando compresiones y rarefacciones, es decir, zonas donde las moléculas se juntan y zonas donde se separan. Nuestro sistema auditivo está dividido en tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada uno cumple con una función específica y esencial para nuestro proceso auditivo. El proceso inicia en el oído externo, donde el pabellón auricular capta las ondas sonoras en el ambiente y las dirige hacia el conducto auditivo. El conducto funciona como un canal, la cual lleva las ondas hacia el tímpano, una membrana delgada que vibra al momento de recibir las ondas sonoras. Estas vibraciones pasan entonces al oído medio, donde se encuentran tres huesos diminutos llamados el yunque, el martillo y el estribo. Estos huesos son los más pequeños en el cuerpo humano y su función es amplificar las vibraciones de sonido de manera significativa, para permitir que los sonidos pasen de un medio aéreo a un medio líquido. Estas vibraciones amplificadas pasan entonces al oído interno, específicamente a la cóclea, una estructura de forma de caracol llena de agua o líquido. Dentro de la cóclea hay miles de células ciliadas, las cuales son células sensoriales especializadas. Cuando las vibraciones entran en la cóclea, crea ondas en el líquido que hace que estas células se muevan. Es importante saber que diferentes zonas de la cóclea detectan diferentes tonos. Las células cerca de la parte ancha detectan sonidos agudos como las del llanto de un bebé, mientras que las del centro detectan sonidos graves como las del ladrido de un perro grande. Cuando las células ciliadas se mueven, unas proyecciones microscópicas llamadas estereocilios se inclinan, lo que provoca la apertura de canales diminutos que permiten la entrada de sustancias químicas, generando así señales eléctricas. Finalmente, el nervio auditivo transporta las señales eléctricas hasta el cerebro, donde son interpretadas y convertidas en los sonidos que reconocemos, una música, una conversación o cualquier ruido que nos rodea. Todo este proceso ocurre en fracciones de segundo, lo que nos permite interactuar de manera inmediata con nuestro entorno sonoro. Y bien, ¿qué tienen en común levantar una taza de café, mantener tu cuerpo a 37 grados, ver el atardecer y escuchar tu canción favorita? Todo es física en acción. Hoy hemos descubierto que nuestro cuerpo no es solo huesos y carne, sino un sistema biofísico perfecto que lleva millones de años evolucionando y funcionando sin que te des cuenta. Cuando movemos un dedo, estamos usando un sistema de palancas mucho más sofisticados que cualquier grúa industrial. Cuando fluye tu corazón, estamos aplicando las mismas leyes de presión y flujo que usan los ingenieros para diseñar las tuberías. Tu temperatura corporal se mantiene constante gracias a un sistema termodinámico mucho más preciso que cualquier termostato. Nuestros ojos enfocan la luz usando un principio óptico que inspiraron la invención de las cámaras, y tus oídos transforman las vibraciones en música usando
una ingeniería acústica que ninguna tecnología ha podido superar. Lo más sorprendente es que esto sucede simultáneamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde el momento en el que nacimos hasta ahora mismo. No es importante entender las ecuaciones para maravillarte por esta increíble verdad. Tú eres un universo físico viviente. Cada respiración, cada latido, cada pensamiento es un recordatorio de que la ciencia y la vida no están separadas, sino que están completamente entrelazadas. Entonces, para la próxima vez que levantes algo pesado, sientas el calor del sol en tu piel, veas un color brillante o escuches una voz familiar, recuerda, eres biofísica y en movimiento. Y eso es completamente maravilloso.